incorporar la diputada May Torsini, entonces para que la comisión pueda dejarla en mi reemplazo en caso que haya que votar este proyecto, que además ella es autora, así que muy coherente todo. Bueno, justo en este momento no está en pantalla, pero está ahí. Está presente. Ya. Entonces, si podemos, ¿llegó el reemplazo como para eso? Sí, ya, todo bien. Ya, entonces, claro, queda el reemplazo de la diputada, si no hay problema. Siempre hemos tenido una buena posición en eso en la comisión, al menos hasta ahora. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Otro punto varios? ¿No? No, pasamos al objeto de la sesión. Miren, yo sé que hay harta preocupación, me lo mencionó también el diputado Labra y también otros diputados, la asociación también, la NEF, respecto al proceso de negociación que al parecer estaría pendiente por la querella que presentaron. Fue un pronunciamiento súper complicado por parte del ministro. Yo, al menos en eso, esperaría ver si podemos hacer buenos oficios, porque a mí la verdad me parece que no debería influir la conversación sobre el reajuste con, en el fondo, las posturas que vayan tomando, en este caso, las organizaciones. No sé si les parece, podríamos escucharlos en una sesión. Yo estoy perdido de lo que estás hablando, perdón. Ya. Miren, les voy a informar y si les parece, mejor voy a mandar toda la información y lo retomamos mañana como tema. Ya. ¿Les parece eso mejor para que así todos estén informados y no hacemos un tema como justo a destiempo? Pero les voy a mandar a toda la información y mañana lo retomamos. Ya. Entonces pasamos al objeto de la sesión, si no hay más puntos varios. Perfecto. Ya, el objeto de la sesión entonces es empezar con la votación del proyecto de las trabajadoras de casa particular. Nosotras, estuvimos conversando con las trabajadoras de casa particular, con la diputada Claudia Mix, y también, que se va a incluir de hecho en un rato más, me estaba preguntando cómo entrar. Ya, lo voy a resolver inmediatamente. Pero también estuvimos conversando con el subsecretario para poder avanzar en algunos elementos en los que más bien incluso la misma comisión con nuestros mismos pronunciamientos había, yo diría como una suerte de consenso respecto sobre todo a la causal del despido, ¿cierto? La causal que se utiliza solamente para las trabajadoras de casa particular y que suena, la verdad, discriminatoria al respecto, porque es por enfermedad grave que por enfermedad contagiosa se las pueda despedir. Eso existe actualmente en el código. El proyecto de ley, yo quiero transparentarlo, el proyecto de ley presentado, lo que exceptúa de la utilización de la causal en la excepción constitucional que estamos viviendo ahora, es decir, en el marco de la pandemia. Ellas, las trabajadoras, nos han solicitado, a propósito también de la discusión que se ha dado en la comisión, que se pueda eliminar la causal, como de manera, en el fondo, permanente, no solamente en el marco de la pandemia. Entonces, ese es un tema que deberíamos revisar, pero ahí el subsecretario ha tenido muy buena voluntad como para poder tomar este tema también desde el Ejecutivo. Y así empezar a avanzar en este tema con un acuerdo, que sería lo mejor. Así que yo con esa introducción, no sé, subsecretario, si le doy la palabra para que nos puedan presentar. Ya, le doy la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes, presidenta, muy buenas tardes a la señora y los señores diputados, también ahí al secretario, de la comisión y está Germán de secretario, no veo a Pedro, así que a Germán de secretario. Presidenta, efectivamente, yo creo que esta es una moción, lo dijimos cuando se presentó, que parece justa, ¿cierto? Parece justa de ir regulando ciertas materias o ir subsanando, ¿cierto?, algunos temas que parecen a todas luces y créame, yo lo he conversado con varios de los miembros de la comisión de manera separada durante estos días, incluso el fin de semana estuvimos con usted misma conversando. Yo creo que hay bastante consenso en que es un tema que tenemos que mejorar, así que yo felicito también a la autora de la moción porque creo que va en el espíritu correcto y al menos nosotros desde el Ejecutivo compartimos, presidenta, esa visión.
Respecto del proyecto mismo, y tal como hemos conversado y lo hemos hablado con varios de ustedes, yo distinguiría, Presidenta, cinco puntos que estaba recién aquí tomando nota y los prefiero plantear por un tema de orden. Yeah. Uno es la aplicación o no de la causal. Hay bastante consenso, al menos nosotros del Ejecutivo. La moción, y usted lo dijo muy bien, la moción presentada establece la no aplicación de la causal de enfermedad contagiosa en tiempos de pandemia declarada por la autoridad laboral competente. A nosotros nos parece que es razonable y que es justo no aplicar esa causal durante ese periodo de tiempo. Ahora se ha planteado, entiendo que por solicitud de las propias trabajadoras, más bien una eliminación permanente de la causal. Eso es algo que, bueno, la comisión tendrá que discutirlo. Nosotros tenemos que también evaluarlo, pero al menos desde el punto de vista de lo que estaba en la moción, que es lo que nosotros conocíamos, nos parece razonable que en tiempos de pandemia declarada por la autoridad laboral competente, esta causal no se aplique, ¿ya? Y por lo tanto, que es lo que señalaba la moción y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con aquello. En segundo lugar, Presidenta, la moción plantea la posibilidad de que cuando la trabajadora de casa particular, o trabajador de casa particular, pero sabemos que son mayoritariamente mujeres, ¿cierto? Trabajadora de casa particular deban cumplir cuarentena obligatoria y se trate de trabajadoras puertas adentro, darle la posibilidad que evidentemente esa trabajadora decida, ella, quedarse en el domicilio del empleador a cumplir esa cuarentena. A nosotros eso nos parece razonable, pero yo le planteaba la hipótesis, creo que la ley para que sea justa debe considerarlo. Sí. Para que sea justa debe considerarlo que estableciéramos una excepción en los casos en que en el domicilio del empleador hay personas de riesgo. Creo que si hay personas de riesgo en el domicilio del empleador, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en personas con enfermedades crónicas, creo que esa decisión no podría ser unilateral, sino que debiéramos privilegiar el mutuo acuerdo de las partes, ¿cierto? Para no poner en riesgo a terceras personas, y por lo tanto, en los casos en que hay personas de riesgo en el domicilio del empleador, la decisión, más que ser unilateral de la trabajadora, creemos que tiene que ser de común acuerdo, pero en el caso que no haya personas de riesgo, pareciera de toda lógica, al menos desde la mirada presidenta del Ejecutivo, que esa trabajadora, que además estamos hablando de trabajadoras puertas adentro, por lo tanto, que el lugar donde vive habitualmente es el domicilio del empleador, pueda decidir voluntariamente quedarse ahí a pasar esa cuarentena. En tercer lugar, Presidenta, el proyecto plantea un inciso que a nosotros nos parece correcto, que es que voy a ser sincero, puede estar un poco de más, porque la verdad es que se aplican las reglas generales, pero que es el inciso que dice que siempre deben aplicarse las normas de las acciones de tutela. La verdad es que, aunque no lo diga el inciso, la verdad es que se aplican las acciones de tutela en caso que se constituyan las conductas, porque esta es una disposición que está en el Código del Trabajo. Ahora, en este caso, lo que abunda no daña, así que no vemos inconveniente que si se quiere dejar expresamente como una especie de mayor garantía o certeza para los trabajadores o trabajadoras en particular, ese inciso permanezca. En cuarto lugar, Presidenta, el proyecto, la moción plantea la posibilidad de la aplicación unilateral en caso que exista un grave riesgo para la vida y salud de la trabajadora de que se acoja a la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? En el marco de lo que hoy día ya señala el artículo 4 de la Ley 21.227, que es que las trabajadoras de casa particular pueden cobrar parte de la indemnización que tienen del artículo 163. El proyecto plantea que puedan acogerse de manera unilateral si es que se reúnen estos requisitos. A nosotros, Presidenta, como se lo he hecho saber, nos parece bien, pero creemos que tiene que haber una doble bajada ahí. Que sea unilateral, pero que en casos en que el empleador, por ejemplo, también esté suspendido, estoy pensando en las miles de familias de clase media que hoy día pueden estar con sus contratos suspendidos y que hoy día tengan un trabajador, trabajadora de casa particular, no obligarlo, si esa persona está suspendida como empleador, a, obviamente, esta suspensión unilateral, porque sabemos que durante el tiempo el empleador tiene que seguir pagando las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Y de salud, y el 4,11, etcétera. Por lo tanto, que apliquemos la unilateralidad de parte de la trabajadora, pero que establezcamos dos excepciones, planteamos nosotros a priori a la comisión. Una, que si el empleador esté suspendido, o sea, ese empleador no está teniendo ingreso, se requiera el acuerdo de ambas partes, o que el empleador acredite haber sufrido una merma en su ingreso de lo igual o más a un 20%,
y este es el mismo criterio que por lo demás establecimos, usted se recordará, Presidenta, y los miembros de la Comisión, en la ley corta, que es el criterio de afectación. Cuando en la ley corta se incorporó, y usted formó parte, Presidenta, de la Comisión Mixta, se incorporó cuando se entendía que un empleador estaba afectado para poder acogerse a la ley, se estableció que tuviera una merma en su ingreso de un 20% o más. Vemos que en estas dos hipótesis podríamos preferir, obviamente, el acuerdo de las partes, y de lo contrario, si estas hipótesis no se dan, obviamente esto aplica de manera unilateral por parte de la trabajadora. Y en quinto lugar, Presidenta, nos parece también correcto, y nosotros estamos ahí proponiendo podemos proponer una alternativa de redacción, y va en el espíritu de lo que, por lo demás, en la Ley de Protección del Empleo, que durante el tiempo que la trabajadora esté suspendida, no procede a aplicar la causal de desahucio, ¿ya? Y eso está muy en línea también con lo ya aprobado en la Ley de Protección del Empleo, respecto de que durante el tiempo de suspensión no se aplica la causal de necesidad de la empresa, pero sabemos que en el caso de las trabajadoras a casa particular tiene una causal distinta, que es el inciso segundo del artículo 161, que es la causal de desahucio. Y por lo tanto, creemos que donde existe la misma razón, debiera existir la misma disposición, y si para el resto de los trabajadores existe esta prohibición de despido, en caso de suspensión, pareciera razonable también, Presidenta, que estableciéramos esta prohibición de despido en el caso de las trabajadoras de casa particular que se encuentren con sus contratos suspendidos. Eso es, Presidenta, en términos generales. Ahí llegó don Pedro Muga. Eso es, Presidenta, en términos generales. Como puede ver, estamos prácticamente muy alineados con la indicación. Nosotros eventualmente podemos trabajar una propuesta. Yo le planteaba que si hay que trabajar una propuesta hay que hacer un cambio de estructura, porque hoy día, como está planteado el proyecto, se están haciendo modificaciones transitorias en una ley permanente, ¿cierto? Estaríamos poniendo en el Código del Trabajo referencia a la Ley de Protección del Empleo, una serie de cosas. Nosotros planteamos, Presidenta, distinguir acá, hacer ciertas modificaciones permanentes, que dice más bien relación con el tema de la causal, y el resto deben ser modificaciones transitorias para, obviamente, no contaminar el texto del Código del Trabajo con modificaciones que van a tener una vigencia de algunos meses, que es la Ley de Protección del Empleo, pero es un tema más bien de estructura, Presidenta, y nosotros desde el Ejecutivo feliz de colaborar también con propuestas de modificaciones o de indicaciones para que los parlamentarios obviamente las puedan evaluar ustedes y las sometan a consideración, Presidenta, de la Comisión. Pero valorar nuevamente la moción, a la diputada Mixi que viene integrándose, lo dijimos al comienzo, nos parece que apunta en el sentido correcto, y bueno, nosotros tenemos estos comentarios que nos parece que son razonables desde la mirada del Ejecutivo para buscar los equilibrios y siempre protegiendo de buena manera lo que son las relaciones laborales y especialmente la situación de las trabajadoras y trabajadores de casa particular, Presidenta. Uh-huh. Sí, yo quería mencionar otros aspectos que nos hicieron llegar como en realidad las preocupaciones de las trabajadoras. Bueno, uno es el que ya les había mencionado, el poder eliminar la causal, porque además eso es parte también de los compromisos adquiridos en el convenio 189, que está ratificado por parte del Estado, entonces por el Estado de Chile, y sería muy bueno empezar con ello. Nosotros podríamos a lo mejor solicitar para poder también tener como una visión al respecto hacia el Ministerio, la Dirección del Trabajo, a lo mejor un informe de la utilización de esta causal de despido, ¿cierto? Porque puede ser también que teniendo eso en consideración se pueda revisar, pero al menos a mí, y yo también he escuchado a algunos parlamentarios y parlamentarias en esta comisión, me parece que es razonable. O sea, acá hay una causal específica para una trabajadora de casa particular, solamente por ser trabajadora de casa particular, que se establece esta discriminación en donde por una enfermedad contagiosa se la pueda despedir, cosa que no ocurre con otros trabajadores. Entonces creo que ese es un tema que a mí me parece que es razonable la solicitud. Eso en primer término. Lo otro que nos plantearon tenía que ver con los problemas que ocurren cuando se termine de utilizar el fondo que ellos tienen, porque recordemos que ellas no tienen seguro de cesantía, sino que hay un fondo que en realidad está compuesto por las indemnizaciones, se podría decir, y se termina de utilizar ese fondo y ya no van a tener recursos, y por lo tanto no va a operar. En el fondo el seguro de cesantía no opera de la misma manera con ellas porque no están incorporadas, ¿cierto? Entonces acá se hace una salvedad excepcional. Entonces ellas quieren que ese tema se pueda revisar. Yo entiendo que a lo mejor, si no es este proyecto, que puede hacer en el proyecto de ley que se está planteando para hacer cambios y mejoras a la Ley de Protección al Empleo, pero es un tema que no puede quedar en el fondo en el aire, así que
Yo sé que ahí hay intenciones también del gobierno de poder recogerlo para un poco despejar, pero también decirle a las trabajadoras que están mirando esta transmisión de que va a haber una forma en donde se va a hacer cargo de esto y que no van a quedar simplemente sin ningún ingreso luego de terminados sus fondos. Creo que eso es súper importante y ahí le puedo después, de terminado mi palabra, le damos igual la palabra al subsecretario como para que nos pueda contar eso también. Y hay otro tema que ya solicitaron que es más bien, claro, como son términos como políticos, pero que también a ellas les afectan mucho. Y tiene que ver con la posibilidad de tener una mesa de trabajo para poder revisar el cumplimiento del convenio 189. Eso para ella es sumamente importante. Han existido antes mesas de trabajo, nos contaban con el gobierno, con el ejecutivo, para poder ver las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, pero ellas lo que ven es que es la necesidad de poder contar con un espacio que les permita trabajar con el Ejecutivo, con el gobierno, con el Congreso y con la OIT, el cumplimiento de los términos de ese convenio. Uno de los temas en los que estábamos hablando, ellas no tienen seguro de cesantía cuando están despedidas o ya no tienen en el fondo ningún ingreso, y también lo que sucede con la informalidad de este tipo de trabajadoras. Entonces, hay varios temas que podrían ser recogidos en esta mesa. Ella es una solicitud que hacen también, entonces sería muy bueno que se pueda avanzar también en ello. Y lo otro que también lo solicitó la diputada Claudia Mix la semana pasada era poder dialogar ya no con este ministerio, porque entendemos las limitaciones, sino que más bien con el Ministerio del Desarrollo Social, para poder citarlos acá a la comisión y poder tratar el tema de las trabajadoras informales, cómo se sostienen durante este tiempo, ¿cierto?, de pandemia. Entonces, más que, y ahí vuelvo a aclararlo, más que respecto a los puntos que ha señalado, los otros elementos que ha señalado el subsecretario, en donde habría, yo entiendo, una suerte de acuerdo en términos del contenido, salvo el tema de la causal, que habría que verlo bien, y en el resto de los temas son para ellas compromisos que son necesarios de hacer. Entonces, queremos utilizar este espacio, la Comisión de Trabajo, para poder adquirir esos compromisos desde esta comisión, también en conjunto con el gobierno, sería lo ideal como para poder ir dándoles trato. Así que no sé si la diputada Claudia Mix me quiere complementar en los términos de esto, que fue la conversación que tuvimos con las trabajadoras, y luego seguimos con el diálogo. Diputada Claudia Mix. Muchas gracias, Presidenta. Estaba en la Comisión de Medio Ambiente, así que me coincidía el horario. Agradecer primero, de verdad, al subsecretario que logró recoger la esencia del proyecto. Lo escuché atentamente, aparte de algunas propuestas que ya nos habían llegado previamente. Creo que da a la médula del proyecto en cada uno sus aspectos más trascendentales, digamos, entendiendo que hay algunos temas que se tendrán que resolver quizás de aquí a mañana, quizás a través de algunas indicaciones, pero no me cabe ninguna duda, y yo de verdad que lo agradezco, de que este proyecto fue tomado considerando que hay aspectos que hoy día ya están abordados en proyectos de ley que incluso fueron ingresados posterior a este. Por tanto, obviamente en el momento que se levante esta iniciativa con las organizaciones, el tema de la ley de seguro del empleo no estaba resuelto, habían otros ámbitos que no estaban resueltos, y que hoy día, obviamente, una de las preocupaciones mayores que tenemos, y sobre todo ellas, ¿no?, es que en la posible ley de seguro del empleo 3.0, no sé cómo la han llamado, ellas no queden fuera, ¿no? Entendiendo que está en proceso de elaboración, sería muy importante que, más allá de la discusión de excluir este artículo de los contratos de trabajo, que efectivamente no solo es una petición que nosotros consideramos que es de justicia, sino que además se empezaría recién a poder cumplir con lo que está estipulado en el convenio 189. Y asimismo, y también para cerrar, respecto a lo que acaba de decir la diputada Jomans, efectivamente nos parece interesante poder generar una mesa de trabajo para ir haciéndonos cargo de verdad de los compromisos adquiridos en ese convenio. Pero también nos dimos el tiempo de analizar lo que significa eso, porque lo que ha pasado hasta ahora, desde la promulgación de la ley, era transferirle de una forma u otra la responsabilidad a la trabajadora de la denuncia, de informar a la Inspección del Trabajo de ciertas irregularidades, o cuando
principalmente no existía el contrato, cuestión que ponía en una situación compleja a la trabajadora, o sea, es muy difícil que yo vaya a hacer la denuncia, lleguen a fiscalizar, finalmente el empleador se iba a dar cuenta y la relación al interior de ese hogar ya no iba a ser la misma. Entonces, distinto es efectivamente generalizar de forma aleatoria, no sé cuál será el criterio, esta fiscalización sin tener que involucrar a la trabajadora y exponerla a una situación de incomodidad, pero principalmente con el compromiso del Estado a cumplir con ese convenio. Y por eso para nosotros es tan importante la eliminación de los contratos de trabajo, esta causal. Pero además y sobre todo creo que es hacernos cargo de algo que ya estamos atrasados. Estamos a 3 meses, 4 meses desde el inicio de esta pandemia y que obviamente tiene a muchas de ellas, creo que cerca del 70%, ya fuera de sus fuentes de trabajo. Entonces, por eso es que para mí también era muy importante sugerir esta conversación con el Ministerio de Desarrollo Social para también poder proyectar lo que podría ser la ley de seguro de desempleo del 3.0. Así que nada más que agradecer también la disposición que han tenido los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión y sobre todo me gustaría que en cualquier acuerdo que podamos llegar con el Ejecutivo, finalmente sean ellas las protagonistas de esta historia las que queden conformes con ese acuerdo. Eso nada más, presidente. En silencio, y ahí sí. Gracias, diputada Mix. Subsecretario, si quiere como a lo mejor complementar los puntos que le hemos mencionado. Sí, presidente. ¿Ponemos el texto en pantalla? La diputada, sí, la diputada Orsini pues también quería decir algo y yo quiero aprovechar, presidenta, a saludar al diputado Yiguren, que además estuvo de cumpleaños, no sé si ya lo saludaron sus colegas, pero no vamos a decir cuántos años cumple el diputado Yiguren. Presidenta, agradecerle la disposición. A ver, un par de cosas que usted planteó, que creo que es importante señalarla. Efectivamente, nosotros en el proyecto que hoy día estamos tramitando en el Senado de mejora del seguro de cesantía, ese proyecto se votó la semana pasada en gran parte de su articulado y una de las cosas que está pendiente y nosotros como Ejecutivo nos comprometimos a revisar es la situación de las trabajadoras de casa particular, así que ese punto que ellas plantean está siendo considerado por nosotros y es parte también de lo que tenemos que eventualmente ver en el Senado, porque fue también una petición de los parlamentarios, yo diría, de manera bastante transversal, así que ese aspecto esperamos que podamos avanzar en esa línea. Respecto, presidenta, a lo que plantean ellas de la mesa de trabajo, ningún problema, usted sabe, yo siempre en el Ministerio hemos tenido las puertas abiertas, no hemos recibido, por lo menos yo no he recibido ninguna solicitud a una mesa, pero si la solicitud llega por intermedio de la comisión en que ya lo hayan presentado, no hay ningún problema. Aquí en el Ministerio siempre tenemos las puertas abiertas para discutir los distintos temas. Tenemos distintas mesas de trabajo, así que no hay ningún problema. Yo lo voy a coordinar con el equipo, las vamos a citar a las distintas sindicatos de trabajadoras particulares. Entendemos que hay más de uno, por lo menos los más representativos, para ver estas materias. Lo que plantea la diputada Mix es un tema, todo el tema de la fiscalización. En algún momento hubo un plan de fiscalización. Evidentemente tendremos que hacer que la Dirección del Trabajo sea partícipe también en este tema y poder revisar en conjunto con las trabajadoras cuáles son las materias, temáticas que más la aquejan, así que toda la disposición a poder avanzar, presidenta, en ese sentido. Eso, presidenta, entiendo que eran los dos puntos que usted planteó y como le digo, la disposición a avanzar está. Entiendo que Francisco le envió al secretario un texto preliminar que nosotros trabajamos en relación a la misma exposición que yo les planteé recién y que obviamente ponemos a disposición de los parlamentarios, más que como una indicación del Ejecutivo, porque obviamente usted sabe que eso significa obviamente un proceso un poco más largo, ponemos ese trabajo a disposición de los parlamentarios para que lo puedan evaluar y eventualmente firmar o patrocinar si es que están de acuerdo, presidenta. Así que la idea es que sea un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y obviamente los miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Gracias, subsecretario. Pedro, sí. Bueno, la diputada Orsini me había pedido la palabra. Diputada Orsini. El texto está en pantalla, presidenta, para que lo puedan ver. Ya. Muchas gracias. Diputada Orsini. No sé qué pasó. ¿Ahí sí?
Ay, sí, sí. Ah, ya, es que no, me tenían que dar el audio desde allá. Gracias, Presidenta, saludar al subsecretario y a los parlamentarios y las parlamentarias. Quiero decir que acá hay dos temas que son distintos, los dos relevantes, pero que tenemos que tratar, en mi opinión, de manera separada. Está, por un lado, el proyecto de ley que presentamos junto a distintas parlamentarias, que viene a hacerse cargo del problema particular de la pandemia el día de hoy. La pandemia está en curso, este proyecto está recién en su primer trámite y es ineficiente que este proyecto salga en noviembre o diciembre cuando la pandemia ya se acabó. Este proyecto necesita ser ley ya. Por eso yo quiero proponerle, Presidenta, que podamos dar la tramitación más rápida posible a lo que este proyecto viene a solucionar en relación a la pandemia y que podamos darnos el espacio para generar una mesa de trabajo, la que han solicitado las trabajadoras de casa particular, para resolver los otros temas que este proyecto no alcanza a solucionar, como lo son, como bien dijo la Presidenta, el problema de la informalidad, el problema de la falta de acceso al seguro de cesantía, la falta de acceso a las indemnizaciones que todo trabajador tiene una vez que es despedido, la falta de fiscalización en la aplicación de la normativa vigente a la hora de regular este tipo de trabajo. Sin duda tenemos una deuda muy grande que saldar con las trabajadoras de casa particular y este proyecto no puede venir a pretender hacerlo porque se presenta para solucionar una urgencia que está ocurriendo hoy. Entonces, Presidenta, como forma de trabajo, quería proponerle que podamos, ojalá, votar este proyecto de ley en la sesión del día de hoy, avanzar lo más rápido posible. Yo valoro que el Ejecutivo se haya mostrado disponible a trabajar en este proyecto. Por las palabras del subsecretario, yo entiendo que hay bastante coincidencia a la hora de legislar. Yo comparto algunas de las aprehensiones técnicas, jurídicas que hace el subsecretario, si podemos generar, votar, por ejemplo, hoy día en general, Presidenta, y darnos una semana para generar una indicación sustitutiva en conjunto con el Ejecutivo para que podamos aprobarlo de manera transversal en la Comisión. Creo que sería, ojalá no una semana, algunos días, no sé, el tiempo que usted estime, Presidenta, ojalá lo más rápido posible para que podamos ya despacharlo a la sala y en paralelo generar esta mesa para tratar todos los otros temas que son tan relevantes como este proyecto de ley, pero que tenemos un poquito más de tiempo para resolverlo, Presidenta. Sí, diputado Orsini, sí, hoy día de hecho está citado para votar. Ese es el objeto de esta sesión, ese fue el acuerdo que habíamos llegado la semana pasada, de hecho, que lo habíamos conversado acá y había una buena disposición para ello, así que podemos partir en la votación en general y poder empezar a analizar el proyecto en particular. Si ahí hay temas que tenemos que ir resolviendo, vamos avanzando en lo que vayamos viendo que hay acuerdo, y si hay otras cosas que podemos dejar pendiente, pero yo también soy de la idea al menos de que esta semana podamos despacharlo. Si eso implica, por ejemplo, volver a sesionar mañana, que tenemos sesión ordinaria, poder tratar el proyecto nuevamente, y si hay buena disposición, yo creo que sería lo ideal, pensando también en la urgencia de las trabajadoras y que este proyecto, la verdad es que tiene su utilidad, bueno, ahora, y si tenemos la disposición de sacar la causal va a ser de utilidad para el futuro también, pero de todas formas hay una urgencia, así que eso, si les parece, podríamos partir con la votación en general y así después empezamos a ver el detalle en particular. Ya, perfecto. Entonces lo ponemos en votación en general el proyecto, secretario. Muchas gracias. Presidenta. Señor Barros. Señor Barros. A favor. Señora Orsini. Presidente, quiero fundamentar el voto. Este proyecto, como comenté la semana pasada, es un mínimo de protección social para un sector que ha estado históricamente desprotegido. De hecho, el trabajo de cuidado es un ámbito de la economía que además ha sido invisibilizado en términos generales. Este proyecto, en mi opinión, es un pequeño aporte en un camino de reconocimiento y reparación que creo que va a ser largo, pero que en el momento en el que estamos viviendo en la recesión económica más grande del último tiempo y frente a los desafíos sanitarios que tenemos, debe comenzar ya. Sin embargo, como decía en mi palabra anterior, creo que hay mucho espacio por el que tenemos que trabajar. ¿Qué va a pasar con las trabajadoras que ya gastaron su 4,11%?
qué va a pasar con las trabajadoras que ya fueron despedidas por tener una enfermedad contagiosa como el coronavirus. Y en ese sentido tenemos que intentar reparar lo que ya ha ocurrido, pero también mirar el futuro. Por eso, presidente, por todo lo anterior, espero que tengamos un trabajo provechoso en esta comisión y por sobre todo de la mano de las trabajadoras de casa particular, y por eso mi voto es a favor, presidenta. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Don Francisco. A favor. Señor Jiménez. Gracias, presidenta. Dos cosas. Uno, primero, para que quede sumamente claro, porque en este proyecto no tenemos diferencias, ¿no es cierto? Y por eso también facilita las cosas, pero no estaba la comisión citada para votar. Yo creo que es súper importante que en la convocatoria, en la citación, quede claramente establecido que estamos citados para votar, porque yo la acabo de leer y no parece que... En este proyecto estamos todos de acuerdo, entonces no hay problema, pero podría ocurrir en un proyecto futuro que no haya acuerdo, ¿no es cierto? Y va a haber problema ahí a la hora de votar. Entonces le pediría a la Secretaría que fuera más claro en eso a la hora de citar, porque no está citado para eso. Y segundo, sumarme a lo que decía la diputada Orsini, ¿no es cierto?, que este ha sido un sector largamente discriminado. Hace poco legislamos para regular el horario de las trabajadoras de casa particular y ahí agregamos varias cosas, ¿ah? De hecho, hasta el uso del uniforme, que acuérdense ustedes de la discriminación que existía cuando la obligaban a usar el uniforme en las playas o en los centros comerciales, y por lo tanto este es un avance más, así que sumamente bienvenido y a disposición, ¿no es cierto?, para que podamos hacerlo de la forma más expedita posible. Por tanto, mi voto es a favor, presidenta. Señor Labra. Don Amaro. Sí, gracias, don Pedro. Bueno, nosotros vamos a estar siempre por proteger a los trabajadores y las trabajadoras en su salud y sus derechos. Así que estamos de acuerdo con este proyecto, aunque tenemos indudablemente algunas cosas que se pueden mejorar, pero es urgente que lo aprobemos rápidamente y sigamos trabajando muy conscientemente en un mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras de las casas particulares. Y apruebo. Milero, don Patricio. Gracias, presidenta. Yo quisiera fundamentar mi voto y señalar que sin duda es un paso positivo, complementario y necesario a un sector laboral del país como son las trabajadoras de casa particular, que estaba muy dejado de lado, pero que como pocos sectores del país ha tenido 6 leyes especiales en los últimos 3 gobiernos. Y esto es importante recordarlo porque a veces se habla con demasiada facilidad, históricamente desprotegido, invisibilizado, y yo creo que eso sí fue en un pasado más lejano. Pero en los últimos 12 años este Parlamento ha aprobado 6 iniciativas legales, recordemos la de los feriados legales, la de la reestructuración de la jornada de trabajo, la prohibición de trabajar los sábados y los domingos y el tema de los días de la semana, todo el tema de los uniformes, que recordemos generó tanta polémica en su momento, también la obligación de inscribir en la Dirección del Trabajo los registros de los contratos. Y hoy día, afortunadamente, gracias a los 2 gobiernos anteriores y ahora en esta iniciativa parlamentaria, yo creo que las trabajadoras de casa particular tienen mayor dignidad en su trato, mejores condiciones laborales y más oportunidades que las que tenían antiguamente. Y eso es importante reconocerlo porque a veces nosotros mismos nos olvidamos de las cosas que hacemos. Creo que no hay otro sector de trabajadores en el país que haya tenido 6 leyes especiales en los últimos 3 gobiernos. Y hay que seguir. Y por consiguiente, este proyecto de ley yo creo que va en la dirección correcta. Sin duda que el COVID nos impone hacerlo, pero también en una visión más general. Así que voto sin duda a favor, presidente.
Señor Ramírez. Guillermo. No se oye. A favor. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto, don Guillermo. Ahí sí. Gracias. Señor Saavedra. Voy a votar a favor pero dos cosas quisiera agregar. Una, que efectivamente no perdamos tiempo para que tenga efecto y se sienta que como Congreso, como iniciativa parlamentaria, más allá que se haya legislado anteriormente en otras etapas de la legislatura en el Congreso, este tiene especial urgencia por la situación en que se vive. Entonces, es parte de la protección que necesitan las más de 300.000 mujeres y también hombres que prestan estos servicios que son tremendamente importantes para las familias, pero también están dentro de la economía y hacen un aporte sustantivo a ello. Y lo segundo es la disposición absoluta para trabajar en pro de la incorporación de todos los preceptos que están en el convenio 189 de la OIT, porque eso va a permitir, en definitiva, avanzar con toda certeza en homologar derechos que son de carácter estándares internacionales, pero que mejoran las relaciones laborales y la protección social de las hombres y mujeres, o mujeres y hombres que trabajan en casas particulares. Apruebo, presidente. Señor Sauerbaum. La verdad que es muy interesante poder aprobar este proyecto hoy día, considerando las mejoras que han tenido las mujeres trabajadoras de casa particular. Es evidente que tenemos que avanzar a terminar con la informalidad que hoy día existe en muchos lugares. Todos sabemos que lamentablemente la informalidad en ese sector no se ha podido terminar a pesar de las sanciones que existen, y tenemos que ir regularizándolas para que los derechos se puedan establecer adecuadamente. Si tuviéramos más asesoras del hogar, más con contrato, con todos sus derechos, hoy día pudiéramos tener, por ejemplo, mecanismos de focalización más adecuados para poder ayudarles en esta pandemia. Por lo tanto, la regularización y la formalización siempre en este sector tiene que ser una meta. Yo feliz voto a favor de este proyecto y felicito a los autores. Señora Sepúlveda. Gracias, presidenta. Primero yo quiero saludar a la autora principal, a la diputada Mix, porque yo creo que ella trajo el tema y además lo ha abordado con mucha fuerza, así que yo creo que corresponde el saludarla en forma especial. Y lo segundo, presidente, es que si fuera posible, todavía nos queda bastante tiempo, votemos en general y ver si podemos avanzar en particular también, ¿no es cierto? Y a lo mejor, si tenemos el consenso, votar en los dos articulados inmediatamente. Yo creo que, porque además ya estamos en deuda, estamos muy entrada a esta pandemia, y yo creo que hay que resolver este tema. Así que con mucho gusto voto a favor y esperando que podamos incluso terminar hoy día la sesión con todo aprobado. Muchas gracias, presidente. Señor Silver. Gabriel. Señora Yomans. Bueno, yo también voy a votar a favor, obviamente. Hace rato que ya estaban esperando este paso las trabajadoras de casa particular, las distintas organizaciones que ya escuchamos acá. Y también lo hago con el compromiso de que podamos seguir avanzando en los temas que están pendientes y que hemos tratado acá. Yo creo que este primer paso es eso, o sea, necesitamos también ver los temas que aún no se tratan, simplemente porque necesitamos garantizar hoy día que las trabajadoras de casa particular, en primer lugar, no sean discriminadas por el trabajo que realizan, sino que al contrario se reconozca su trabajo y el valor que eso genera para nuestra sociedad. Creo que eso es sumamente importante y por eso voto a favor. También quiero saludar a propósito de esto a la diputada Claudia Mix, que está de cumpleaños, así que una buena forma de celebrar su cumpleaños que aprobemos el proyecto de ley. Así que espero que podamos también avanzar en particular y agradezco también la buena voluntad de la y los parlamentarios presentes de poder avanzar en este proyecto de ley. Si te se da por aprobado. Sí, resultado de la votación, presidenta. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.
Aprobado el proyecto. Qué tremendo regalo de cumpleaños, de verdad se lo agradezco un montón, me dieron la palabra además y que la había pedido y de verdad me alegro un montón y yo quiero tomar la propuesta de la diputada Sepúlveda, que podamos, si tienen la disposición y el tiempo los parlamentarios parte de esta comisión y que además hay tan buena disposición y fue aprobado por unanimidad, poder despacharlo hoy día con la revisión de su articulado. De verdad se lo agradezco a nombre de todas de las miles y miles de trabajadoras que hoy día están seguro pendientes de esta discusión tan importante. Gracias. Presidenta, ¿qué ponemos en votación en la discusión particular? ¿El texto original o la indicación que se habría concordado con el Ejecutivo? No, la indicación que presenta el Ejecutivo, yo creo que desde ahí tenemos que ir avanzando en la votación, porque la idea es que el proyecto logre ser un acuerdo. O sea, en eso al menos hay disposición, las trabajadoras quieren que también sea así, porque además eso puede garantizar que avance más rápido el proyecto, así que eventualmente, ¿cierto? Pero hay esa intención. Entonces vamos a colocar en pantalla el texto de esa indicación sustitutiva, ¿ya? Germán. Correspondería entonces discutir y votar el artículo primero, que lo voy a leer por si acaso. Agrégase en el artículo 152 del Código del Trabajo los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos. Con todo, la causal de término de contrato contenida en el inciso anterior no podrá ser invocada por el empleador en caso de pandemia o epidemia declarada como tal por la autoridad sanitaria competente. En este caso, si el trabajador de casa particular puertas adentro debe cumplir cuarentena obligatoria decretada por la autoridad, éste podrá decidir cumplir en el domicilio del empleador en la medida en que las condiciones físicas, sanitarias y de contagio así lo permitan. En el caso que hay una nueva indicación que se la habría mandado Fernando. A ver. Una nueva propuesta. Llegó una de Francisco a mí. Es más o menos lo mismo. Aquí está, si la debe Fernando. El artículo primero, en la indicación que me hace llegar Fernando Arap, dice lo siguiente. Modifíquese el artículo 152 del Código del Trabajo en el siguiente sentido. A. Reemplázase su inciso segundo por el siguiente. En caso que, por pandemia o epidemia declarada como tal por la autoridad sanitaria competente, el trabajador de casa particular puertas adentro deba cumplir cuarentena obligatoria decretada por la autoridad, éste podrá decidir cumplir en el domicilio del empleador en la medida en que las condiciones físicas, sanitarias y de contagio así lo permitan. En el caso que en el domicilio del empleador existan personas de riesgo, esta alternativa deberá ser acordada de mutuo acuerdo entre las partes. B. Agréguese el siguiente inciso tercero nuevo. En cualquier caso, los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo y podrán siempre ejercer la acción contenida en el párrafo sexto del capítulo segundo del del título primero del libro quinto del Código del Trabajo. Te la voy a mandar, Germán, para que la pongas. Le doy la palabra al subsecretario para que la pueda explicar. Sí, Presidenta, muchas gracias. Antes de explicar la indicación, contar que había quedado yo con la tarea de chequear con la Dirección del Trabajo si habían denuncias, ¿cierto?, por esta causal. La verdad es que lo preguntamos en la Dirección del Trabajo, pero no hay registro, porque dentro del formato en que los empleadores notifican las cartas de despido o las causales, nunca ha figurado históricamente, muy difícil de entender, ¿cierto? Pero la causal está en el artículo 152, por lo tanto, no sabemos cuántas veces se ha aplicado y seguramente cuando un empleador, si es que la ha usado, ha puesto término por esta causal, ha notificado por otra, ¿ya? Y por lo tanto creo que es importante que la comisión lo sepa porque era uno de los compromisos que yo asumí la semana pasada y consultamos la ADT. La indicación, Presidenta, que estaba leyendo el secretario y que es distinta de la que hemos mandado originalmente, la mandamos porque elimina esta causal de manera permanente y eso es algo que obviamente la comisión tiene que determinarlo, están las dos hipótesis. Y por lo tanto la causal que el secretario estaba leyendo y que va a poner en pantalla, lo que hace es, a petición obviamente, como usted lo planteó, de las trabajadoras de casa particular y entiendo que por lo demás es bastante transversal,
es eliminar la causal de enfermedad contagiosa de nuestro Código del Trabajo respecto al trabajador a casa particular. Y por lo tanto apunta en ese sentido, ahí está. Y por lo tanto se reemplaza el inciso segundo. Si ustedes tienen a la vista el Código del Trabajo, en el artículo 152 del Código del Trabajo, en el inciso segundo es donde se establecía esta causal de enfermedad contagiosa. Y recordemos que esta es una causal que jugaba para los dos lados. El empleador podía poner término al contrato de trabajo de la trabajadora de casa particular, pero también al revés. Si el empleador era el contagiado, también la trabajadora de casa particular podía ponerle término. Lo que estamos haciendo, Presidenta, con esta indicación, que como vuelvo a decir, la ponemos a disposición de los parlamentarios, es eliminar la causal y establecer lo que ahí está en el texto en pantalla, que es cuando exista un caso de pandemia o epidemia declarado por la autoridad sanitaria, el trabajador de casa particular puerta adentro, ¿cierto? Que entendemos que es quien tiene el problema de tener que desplazarse muchas veces a un domicilio que no tiene, ¿cierto? Porque vive en la casa del empleador y por lo tanto los fines de semana sale y posiblemente pueda ir o a su domicilio o a donde algunos familiares, como ocurre lamentablemente en la realidad de muchas, ¿cierto?, de estas trabajadoras, darle la posibilidad que cuando la cuarentena sea obligatoria, va a poder decidir voluntaria y unilateralmente la trabajadora de casa particular pasar esta cuarentena obligatoria en el domicilio del empleador, en la medida que obviamente las condiciones sanitarias así lo permitan. Y la única excepción que establecemos es que en el domicilio del empleador existan personas de riesgo, caso en el cual deberá obviamente ser acordada de mutuo acuerdo la posibilidad de que la trabajadora pase la cuarentena obligatoria en la casa del empleador. Eso, Presidenta, nos parece que es de toda lógica. Estamos pensando en una casa donde hayan personas, adultos mayores, evidentemente sería poner en riesgo a esa persona, sea quien sea el empleador o sea la trabajadora, si obligamos a que una persona con contagio pase la cuarentena donde haya personas en situación de riesgo, y por lo tanto nos parece que esa debería ser la única excepción que tenga esa norma, pero de lo contrario, que la trabajadora tenga obviamente la decisión de poder pasar la cuarentena en el domicilio del empleador, tratándose de trabajadora de casa particular puerta adentro, Presidente. Sí, y el inciso tercero, Presidenta, disculpe, porque hay dos normas que se están modificando de manera permanente en el Código del Trabajo. Una es la del inciso segundo y la tercera se agrega un inciso tercero que, si no me equivoco, es prácticamente textual lo que dice la moción parlamentaria, que en el fondo es que además a estas trabajadoras siempre se les van a aplicar las acciones de tutela, siempre van a tener derecho a las acciones de tutela. Me atrevería a decir, Presidenta, que incluso está textual de la moción. Por lo tanto, esos dos incisos serían los únicos incisos permanentes que agregaríamos al Código del Trabajo, porque como le planteaba al inicio, nosotros por un tema de técnica legislativa, el artículo segundo es un artículo que es transitorio, porque dice relación con la Ley de Protección del Empleo, y por lo tanto no nos parece correcto agregarlo en el Código, sino más bien como un artículo separado en la ley. Muchas gracias, subsecretario. No sé si hay preguntas, palabras sobre este punto para que vayamos parte por parte. Sí. Yo voy a ver la tablita de las manitos, para ahí me voy a guiar para dar las palabras, por si acá, ¿ya? Así que el diputado Melero me pidió la palabra. Muchas gracias, Presidenta. No, solamente una cosa que quiero plantear, no sé si realmente puede ocurrir, pienso que puede darse, en términos de que el decreto de pandemia o epidemia, en algunas circunstancias puede afectar a una región sí y a otra no. Y hay regiones, distintas partes del sur, en que a veces la trabajadora puede vivir en una región y la casa estar en la del lado. Entonces, se genera ahí, creo yo, un impasse, y quizás podría agregarse que haya decreto de pandemia o epidemia y este afecte al hogar del empleador o de la trabajadora, porque a veces puede ocurrir que afecte a un hogar de cualquiera de las dos y a la otra no. No sé si es muy rebuscado lo que estoy planteando, pero como hemos tenido situaciones de esa naturaleza en esta misma pandemia, si quizás pudiera hacerse esa precisión, pienso que ayudaría. Me gustaría recibir alguna opinión. Perfecto. Vamos a juntar todas las preguntas y ahí le vamos a dar la palabra al subsecretario. Diputado Labra.
Sí, me estoy escuchando. Gracias, Presidenta. Sí, yo tengo una leve contradicción vital con el texto de la indicación esta. Dice, en la medida que las condiciones físicas, sanitarias y de contagio así lo permitan. Y después dice, en el caso que en el domicilio del empleador existan personas de riesgo, ya hay una condición estipulada, esta alternativa será acordada de mutuo acuerdo entre las partes. Lo que me preocupa a mí es quién determina las condiciones físicas, sanitarias y de contagio así lo permitan. Así lo permitan, ¿quién determina eso? ¿Cómo se cuida que eso sea, lo hace el empleador? ¿Quién lo hace? Me preocupa eso. Si me pudieran responder eso. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Mire, a mí me hace un poco de ruido el lenguaje, ¿no? Por el trabajador y no el trabajador y la trabajadora. Yo creo que deberíamos, además, por las condiciones en que la mayoría son trabajadores, entonces tratar de, si pudiéramos por secretaría, tratar de mejorar eso, que tiene que ver con algo que podemos hacerlo sin mayores dificultades. Y a mí me pasa, y lo conversaba con las dos doctoras, pues se me olvidaba que era la diputada Mixi y la diputada Orsini, pero me complica también lo del diputado, lo de plantear al diputado Labra, porque yo puedo, con lo que nos ha pasado, con la experiencia que tenemos hoy día, ¿no? El empleador, existen personas de riesgo. Las personas de riesgo nosotros ya sabemos, o sea, no es una calificación que es muy objetiva. Sabemos cuáles son las personas de riesgo, por ejemplo, en esta pandemia. Pero no sabemos las condiciones físicas y sanitarias que eso no hay un protocolo en las casas para saber eso. A menos que tenga, no sé, una pieza aparte, baño aparte, no sé. Entonces, eso yo creo que también, como a lo menos que quede en la historia de la ley, ¿no es cierto?, cuáles son esas condiciones, Presidenta. Gracias. Subsecretario. No me han pedido otra palabra, así que... Ahí sí, Presidenta. A ver, respecto de lo que plantea el diputado Melero, no logro entenderlo bien, porque yo creo que el texto es autosuficiente porque dice que la trabajadora debe cumplir cuarentena obligatoria, por lo tanto, entiendo que dice relación con el lugar donde la trabajadora presta servicio. Ese es el lugar que debe estar con cuarentena obligatoria, ¿cierto? Si ella tiene su domicilio en una región distinta, no aplica. Aquí dice relación con la trabajadora, ¿cierto?, puerta adentro, que está cumpliendo cuarentena obligatoria en el lugar de prestación de los servicios. Por lo tanto, no logro, salvo que yo no lo esté entendiendo, Presidenta, no logro ver el inconveniente. Ahora, lo que plantea el diputado Labra, sí, me hace sentido. A ver, estoy de acuerdo con la diputada Sepúlveda, pongamos trabajador o trabajadora. Nosotros ocupamos el término trabajador porque es como el código habla hoy día de los trabajadores que se articulan. Pero me parece súper vigente. Y yo lo dije en la presentación, hablaba más bien de trabajadora porque es la gran mayoría, ¿cierto? Y respecto de ese párrafo, ¿podemos sacar eso? Permítanme, Presidente, que tengo una cosa en la mano. Ahí sí. Tal vez podría quedar en la medida en que las condiciones de contagio sí lo permitan y tal vez eliminar física y sanitaria, porque efectivamente es un elemento más subjetivo y cuesta a lo mejor determinarlo. El párrafo siguiente sí es bastante más objetivo, por lo tanto a lo mejor la propuesta, Presidenta, que ponemos a disposición es podrá decir cumplir al domicilio del empleador en la medida en que las condiciones de contagio así lo permitan. Y después, punto seguido, en el caso que en el domicilio del empleador existan personas de riesgo, esta alternativa debe ser acordada en mutuo acuerdo entre las partes. Ahí creo que queda bastante más redondito y se hace cargo de la preocupación que tenía por su intermedio el diputado Labra y también la diputada Sepúlveda, Presidenta. Gracias, subsecretario. No veo más palabras, así que sobre este diputado tienen que pedir para recordarle, porque no veo a todos, y para no pedir que se haga toda la pantalla grande, me piden las palabras con la manito, por favor, para poder verlos, porque si no voy a poder verlos a todos. Eso. Diputado Orsini. Ya, Presidenta, la diferencia más grande entre el proyecto de ley que presentamos nosotras y la indicación que presenta, la indicación sustitutiva, Presidenta, ¿esta es la indicación que acaba de presentar el subsecretario? Sí. ¿Sí? ¿Recién? Sí. Ya. Estoy acá revisando porque la acabamos de conocer esta indicación, y es que
dice, en nuestro proyecto de ley se dice que se permitirá a los trabajadores del hogar, cuando exista alerta sanitaria por pandemia o mientras exista grave riesgo para su vida, suspender sus funciones de manera voluntaria y se les seguirá pagando el sueldo. En cambio, la indicación, lo que dice en el número 2, es que las manda la Ley de Protección del Empleo. Esa es la diferencia, a ver si el subsecretario me puede corregir, pero esa es la diferencia grande y eso a mí me parece que es el único problema que tendría esta indicación. A ver si puede el subsecretario presidenta referirse a aquello. Gracias. ¿Presidenta? Ahí sí, secretario. Sí, Presidenta, no. A ver, estamos trabajando sobre... hay una indicación que se presentó al texto original de la diputada Mix y suya, que lo que hace, y lo explicaron ustedes en la sesión anterior, efectivamente es eliminar esta suspensión, ¿cierto?, con pago, remuneraciones sin ningún concepto, y derivarlo a la Ley de Protección del Empleo. Por lo tanto, y en eso hubo bastante concordancia en la sesión anterior, y nosotros obviamente trabajamos sobre ese espíritu, que por lo demás es una indicación que presentó usted con la diputada Mix, Presidenta, eso por su intermedio para la diputada Orsini. Sí, yo iba a explicar lo mismo. Nosotras con la diputada Mix presentamos esa indicación porque esto ya está regulado, de hecho, en la Ley de Protección al Empleo, en la ley corta, en fin, entonces, como no, la idea era homologar a la regulación que ya existe antes de inventar una nueva, también pensando que, como en nuestra facultad legislativa, y también generando una propuesta que nos permitiese avanzar en esta materia. Entonces esa fue la intención y la presentamos con la diputada Claudia Mix y así quedó en el fondo como regulado el proyecto con esa misma intención. Está la diputada Sepúlveda. Sí, Presidenta, es que a mí no me calza mucho, se escucha, ¿no? Sí, a mí no me calza mucho que quede un poco con el orden, ¿no? Para que podamos ver la letra A y después las otras letras, pero en la medida en que las condiciones de contagio así lo permitan. O sea, es que no queda bien así, ¿no? Porque no son las condiciones de contagio. O sea, quedaría mucho mejor en que las condiciones sanitarias así lo permitan. Porque las condiciones sanitarias debería ahí dar la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? Las condiciones debería, pero no las condiciones de contagio. No, estamos de acuerdo. Eso suena absolutamente contradictorio. Presidenta, disculpe, estamos de acuerdo con la diputada Sepúlveda, tiene toda la razón. Se debería quedar en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan, tiene toda la razón. Así lo permitan, porque y las condiciones sanitarias las puedes hacer más objetivas, porque incluso la autoridad sanitaria debería decirte cuáles son las condiciones que deberíamos tener en esa casa para que una persona, ¿no es cierto?, pudiera trabajar en ella. Sí, absolutamente. En ese sentido pueden haber protocolos más objetivos, tiene toda la razón, diputada. Nos parece bien. Ya. Perfecto. Si les parece, entonces podríamos avanzar en este artículo, como para poder ir viendo su votación. En la letra A, Presidente, en la letra A. En la letra A, claro. La letra A, que es lo que hemos estado viendo, porque, a ver, quedaría con las modificaciones que se han hecho hasta ahora, quedaría redactado de la siguiente manera. Bueno, ahí está puesto, sí. Ahí está corregido. La medida en que las condiciones sanitarias así lo permitan. Así quedaría con esa corrección. Entonces, no sé si hay más palabras sobre el punto para darlo o si no para empezar la votación. ¿Qué le parece, Presidenta, si vemos la A y la B juntas y votamos el artículo entero? Veamos la B al tiro. La B es... Letra B. Agréguese en el inciso tercero, el siguiente inciso tercero nuevo. En cualquier caso, los trabajadores o trabajadoras no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo. Y podrán siempre ejercer la acción contenida en el párrafo sexto del capítulo segundo, del título primero, del libro quinto del Código del Trabajo. ¿Una pregunta, Presidenta? Sí, diputado Melero. Presidenta, primero preguntarle por su intermedio, subsecretario, si un inciso de esta naturaleza es necesario, dado la legislación vigente que hay. Yo no tengo acá el párrafo sexto, el capítulo 2 del título para verlo, pero me gustaría una opinión del subsecretario sobre la necesidad de esto, si es redundante o si la figura del menoscabo requiere un tratamiento especial en virtud de esta modificación. Gracias. Ya.
¿Subsecretario? Presidenta, bueno, sí. la diputada Sepúlveda, no sé si tiene la palabra, ¿no? Ya, entonces si puede bajar la mano. Presidenta, sí, por su intermedio al diputado Melero, lo señalé al comienzo. La verdad es que este inciso nosotros lo mantuvimos en la propuesta porque es parte de la moción, pero tiene toda la razón el diputado Melero de que es sobreabundante porque lo que está regulando ahí el capítulo segundo, el libro primero, el libro quinto, etcétera, son las acciones de tutela laboral que están en el artículo 485 y siguiente del Código del Trabajo y que aplica a todos los trabajadores del Código del Trabajo, entre ellos, incluido obviamente la trabajadora de casa particular. Por lo tanto, eventualmente este inciso podría eliminarse y la verdad es que ya tendrían estas trabajadoras esa protección por las reglas generales del Código donde está regulado. Nosotros lo mantuvimos, Presidenta, porque intentamos hacer la menor cirugía posible a la moción, ¿cierto? Pero yo lo planteé cuando expuse al comienzo que es un inciso que puede eventualmente dejarse sin efecto porque ya está regulado en el Código del Trabajo, Presidente. La diputada Orsini pide la palabra. Presidenta, sí, yo quiero insistir con el punto que planteé hace unos minutos. Yo no conocía la indicación que presentaron junto a la diputada Mix, y a mí no me parece que si es que las trabajadoras tienen que suspender sus trabajos, la respuesta sea que se acojan a la Ley de Protección del Empleo. En mi opinión, el proyecto de ley original iba en la dirección correcta, que era mantener las remuneraciones de las trabajadoras durante el estado de pandemia cuando no pudiesen lograr sus funciones. Yo, Presidenta, quisiera que se mantuviese de esa manera. Ese es el inciso. ¿Ese otro inciso? El artículo segundo. El artículo segundo. Estamos en la letra B del artículo primero. ¿Ahí lo estamos votando por parte? Sí, así es, diputada. Sí. Vamos por parte. Por artículo. Estamos acordando el artículo primero. Que sí. Ok. Ya, está la diputada Sepúlveda no ha pedido palabra, entiendo. Sí, que tiene el manito arriba. ¿Sí? Ahora sí, ya, diputada Sepúlveda. Sí, mire, Presidenta, ¿sabe? A mí, yo entendiendo que está, ¿no es cierto?, en otro lugar, lo que tiene que ver con la letra B, pero yo creo que interesante que quede, fíjese, porque lo que abunda no daña, dicen los abogados por ahí, pero yo creo que además, como es excepcional lo que estamos haciendo en el primero, yo creo que es bueno el recordatorio y que quede ahí, ¿no es cierto?, que sin perjuicio podrán optar, ¿no es cierto?, por el párrafo sexto, capítulo segundo. Yo lo votaría a favor, como de alguna manera reforzando esta alternativa. Eso, Presidente. Presidenta. Cuénteme. Reemplazamos la palabra cualquier por ningún. En ningún caso. No en cualquiera, sino que en ningún caso. Yo voy a pedir la palabra, Presidente. Sí, está el diputado Melero, Pedro. Diputado Melero. Gracias, Presidente. No, Presidente, a mí, como técnica legislativa, muchas veces se plantea lo que abunda no daña, la idea es reforzar. y yo creo que acá también hay el legislador debe tener, creo yo, una visión de conjunto en los cuerpos legales que determina y se establece en el artículo que se ha mencionado que el menoscabo está para todos los tipos de trabajo. Empezar a señalarlos individualmente para cada una de las funciones va generando una suerte de desorden en la forma como se aplica la ley y va dañando en este caso. Yo creo que a mí me nacería dejarlo si no hubiera consideración alguna en el código, pero lo hay. Entonces, esto de reforzar desprestigia también la labor legislativa. Uno tiene que mirar también la técnica legislativa, las normas y los artículos que imponen determinadas cosas que son generales para todos y no empezar a particularizarlo porque entramos en una casuística que hace después de los cuerpos legales una mayor dificultad interpretativa. Así que yo voy a pedir, Presidenta, si se insiste en dejar esta letra B, que se vote por separado. Gracias. Del artículo 1. Que se vote por separado, entonces, la letra A de la B. Sí. Ya, ok. Entonces tendríamos que votarlo de esa manera. Subsecretario.
Presidenta, no, muy corto, y solo, a ver, recogiendo un poco lo que plantea también el diputado Melero, el problema, nosotros ya planteamos nuestra posición y la verdad, pero cuando uno pone estas normas en específico para algunos casos, podría interpretarse que para otros casos no lo es, y ese es el riesgo efectivamente de ir poniendo estas normas que yo entiendo que es un refuerzo, yo entiendo el espíritu, pero alguien podría el día de mañana interpretar si para los trabajadores de casa particular se dijo que no podía haber menoscabo, en estos casos, para aquellos capítulos del código que regulan otro tipo de trabajadores en que no se dijo nada, es posible hacerlo. Y por lo tanto, tal vez en ese punto, Presidenta, yo comparto con el diputado Melero de que eventualmente no es necesario, no solo porque a lo mejor no va a beneficiar, sino que incluso en algunos casos puede perjudicar a otro tipo de trabajadores si alguien quiere hacer una interpretación maliciosa de una disposición así, Presidenta. Así que, obviamente, esto queda sujeto a la comisión, pero me parece razonable el punto que se plantea, Presidenta. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. No, sobre el punto que plantea recién el subsecretario, simplemente decir que aquí en esta comisión hay hartos abogados que pueden respaldar lo que estoy diciendo. Una de las reglas de interpretación es justamente esa. Si es que nosotros decimos que en específico que tales cosas aplican para un tipo de trabajador, pero luego no sale expresamente para otro tipo de trabajadores, hay reglas de interpretación que permitirían interpretar entonces que para esos otros trabajadores estas reglas no aplican. Entonces, la verdad es que yo creo que para efectos de estar seguro no estar perjudicando a nadie y en vista de que la norma es de carácter general, yo la verdad es que, como dice el subsecretario, eliminaría esa parte, Presidenta. Insisto, no pensando en las trabajadoras de casa particular que tienen en el fondo asegurado el derecho, sino que pensando en otro tipo de trabajadores, en otros capítulos, en donde no salga expresamente esta parte o esta norma, que se podría entonces, como se dice en derecho, se podría interpretar a contrario sensu, que en el fondo ellos no tienen este derecho. Entonces, por lo mismo, para tener cuidado y para que haya como una armonía en el código, yo creo que es importante, Presidenta, que se elimine esa parte, y todos sabemos, y está en la historia de la ley y la otra, una norma de carácter general, que esto no perjudica ni en lo más mínimo a las trabajadoras de casa particular, que al final estamos todos de acuerdo en que aquí hay que protegerlas, y para eso estamos legislando y de manera unánime. Gracias, Presidenta. Ya. No sé qué opinan los otros diputados y diputadas al respecto de este punto. O sea, yo creo que siempre es preocupante cómo quede para la interpretación judicial posterior. Al menos igual a mí me preocupa que no se entienda que esté acotado para las trabajadoras. Pero sí había una intención, ¿cierto?, de hacerlo explícito por lo mismo. Entonces, a lo mejor habría que buscar una redacción también en donde lo deje como esa misma interpretación la deje más abierta, en el sentido en que puede ser, en cualquier caso, los trabajadores o trabajadoras no podrán sufrir perjuicio alguno, claro, como al terminar ese punto, señalando que eso sin perjuicio de la aplicación de esta misma normativa para los otros trabajadores, y así, o buscar alguna alocución similar que nos permita como hacernos cargo de ello. No sé o de qué manera nos podemos, o qué opina el subsecretario o los otros parlamentarios. La diputada Sepúlveda me había pedido palabra y luego diputada Sepúlveda. Sí, Presidenta, mire, yo creo que lo bueno es que ninguno nos oponemos en términos sustanciales a esto, sino más bien en la ubicación. A mí me hace sentido lo del subsecretario, no lo voy a negar, me hace sentido. Ahora sería bueno escuchar a las mocionantes, a las que hicieron esta moción, a ver qué es lo que piensan ellas, por qué lo colocaron quizás como reiterando. Y me parece a lo mejor, quizás, Presidenta, y ahí subsecretario, de buscar una redacción que permita resguardar o reforzar la idea sin complicar a los otros trabajadores o trabajadoras, porque yo entiendo lo que plantea el subsecretario, pero también quizás sería bueno de incorporarlo en una cosa mucho más amplia, pero que se entienda que tienen esta posibilidad. Eso, Presidenta. Ayúdenos, subsecretario, ahí cómo redactamos mejor. Ya, está el diputado Melero y la diputada Orsini y luego el subsecretario.
Mire, Presidenta, yo propongo dos cosas. Primero, yo no tengo, desgraciadamente, el código acá en mis manos, pero si pudiera el señor Del Río o el propio subsecretario, para la tranquilidad de todos, ver cómo está en términos generales custodiado el hecho de que no haya menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas, de manera tal de que nos convenzamos de que van a estar debidamente protegidas también las trabajadoras de casa particular. Y yo creo que de la lectura del texto vamos a ganar en eso. Y lo otro, Presidenta, que dejemos expresamente en las actas de esta sesión, para la historia fidedigna de la ley, para la interpretación de cualquier tribunal laboral el día de mañana, que esta fue la intención de los legisladores, que creo que es mejor que dejar un texto que puede generar el efecto al revés, como ya no lo voy a explicar yo, lo explicó ante mi inquietud muy bien el subsecretario Arap, del precedente para otros trabajadores y enredarle la vida al final a otros o a los mismos trabajadores de casa particular. Sugiero esos dos caminos, Presidente, que lo despachemos explícitamente como está, si nos satisface bien, lo eliminamos, pero lo dejamos en la historia fidedigna de la ley, en el acta. Diputado Orsini y luego la palabra al subsecretario. Diputado Orsini, ¿no? Subsecretario, entonces. No la escucha, parece. Subsecretario. Ahí sí. Estaba hablando, pero estaba sin micrófono. Presidenta, estamos buscando una alternativa, y aquí Francisco del Río me propone algo que me hace bastante sentido: incorporar en el artículo 146, que es el primer artículo de las trabajadoras de casa particular, una norma que diga, y en esto ya lo dice otro artículo del código que es para los tripulantes, que diga, como inciso final del artículo 146, copiar lo que dice el inciso segundo del artículo 152 ter, que dice lo siguiente: asimismo, les serán aplicables todas las normas del presente código, en tanto no sean incompatibles o contradictorias con las normas de este capítulo. Con eso queda más claro aún que todas las normas del código se les van a aplicar, así que, Presidenta, si le parece, para los miembros de la comisión, incorporar en el artículo 146 como un nuevo inciso final. El artículo 146 es el primer artículo de las trabajadoras de casa particular, agregar un nuevo inciso final del tenor que leí recién, que dice: asimismo, les serán aplicables todas las normas del presente código, en tanto no sean incompatibles o contradictorias con las normas de este capítulo. Con eso creo que queda bastante más a salvo y se cumple con el objetivo que han planteado los parlamentarios, Presidenta, en la comisión. Perfecto. Diputada Mix. Diputada Mix. No se escucha. O no sé si ustedes escuchan y yo soy la única que no escucha. No se escucha. No. A ver, diputada Mix. No sé. Ahí sí. Ya. Ay, perdone, me tuve que cambiar de computador y me caí, no, la señal, no es que yo me haya caído. Eso puede ser por la edad. La edad del computador. Bueno, yo creo que alcancé a tomar el hilo de lo que estaban discutiendo. O sea, a mí me parece que primero es sí o sí tratar de cerrar el artículo 1, que es una de las cuestiones fundamentales de la discusión de este proyecto. Y por otro lado, lo que propone el subsecretario me parece razonable, pero si es que es necesario que nos demos un tiempo, quizás, para poder cotejarlo, revisarlo con la dirigenta, porque como muy bien decía el subsecretario, son varias asociaciones, a lo mejor, si hay alguno de los artículos en que no logremos ponernos de acuerdo, lo podamos ver con ella, pero el artículo 1 y la letra A, al menos, creo que no hay ninguna diferencia
estamos más o menos todos en la misma línea y podríamos zanjarlo hoy día, ahora, y quizás si es que no logramos coordinarnos con las dirigentes, que finalmente, insisto, son ellas las protagonistas de este proyecto, continuarlo o suspendiendo 5 minutos o terminarlo mañana. No sé qué opina el resto. Eso, Presidenta. Ya. La palabra al subsecretario. Sí, No queda subsecretario. tiempo igual. Presidenta, sí, yo creo que por su intermedio, que a lo mejor la diputada Mix no alcanzó a estar en la presentación de la explicación, pero en el fondo poder reiterarle, Presidenta, que lo que estamos proponiendo, entendiendo todos los parlamentarios, al menos quienes han intervenido, que las acciones de tutela sí le corresponden a las trabajadoras de casa particular por las reglas generales del Código, artículo 485 y siguiente. Yo tengo acá el artículo 485 que habla que el procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto a las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de todos los trabajadores, y ahí sigue. Y por tanto, para mayor reforzamiento, entendiendo que es el inciso que se está planteando como letra B en la indicación en pantalla, en estricto rigor no es necesario, pero se quiere dar una señal de que los derechos que tiene la trabajadora, esto está, es que nosotros estamos proponiendo, Presidenta, incorporar en el artículo 146, que es el primer artículo que regula el capítulo de la trabajadora de casa particular, un inciso del mismo tenor que tiene el capítulo siguiente que se regula en el Código. Después de la trabajadora de casa particular se regula a los trabajadores tripulantes de vuelo y de cabina. Y el primer artículo de los trabajadores tripulantes de vuelo y de cabina tiene un inciso que dice: asimismo, les serán aplicables todas las normas del presente Código, en tanto no sean incompatibles o contradictorias con las normas de este capítulo. Creemos que esa redacción, Presidenta, tiene una doble buena labor. Primero, no estamos inventando la rueda. Yo creo que esto es importante lo que plantea el diputado Melero de no innovar en materia legislativa. Y por lo tanto se está ocupando una terminología exactamente igual que la terminología que ocupa el capítulo siguiente de la trabajadora de casa particular. Y en segundo lugar, Presidente, estamos dejando de manifiesto de manera expresa que todas las normas del Código se van a aplicar a la trabajadora de casa particular a mayor abundamiento, Presidenta. Por lo tanto, eso lo ponemos a disposición. Nosotros creemos que es importante avanzar en este proyecto. Nos gustaría, obviamente, como han manifestado varias diputadas, por su intermedio la diputada Sepúlveda, el diputado Melero, que le interesa que hoy día se pueda despachar y, por lo tanto, al menos el artículo primero creemos que queda bastante más redondito, Presidenta, tanto con la letra A como con este nuevo inciso que se plantea como nuevo inciso final del artículo 146, Presidenta. Diputado Melero me pidió la palabra. Sí, Presidenta, lo que pasa es que yo no sé hasta qué hora estamos citados, 4:30 creo, ¿no? Estamos ya en la hora de término. Alcanzar a votar. En la sesión hablamos de la importancia de apurar el tranco, lo dijo el maestro Orsini con mucha elocuencia, y si seguimos con las consultas, Presidente, yo respeto mucho las organizaciones, pero ya las escuchamos, estamos en la discusión particular, el subsecretario ha tenido una voluntad muy importante en buscar los acuerdos, en desarrollar esto. Yo hago fe también, Presidenta, en la buena fe del gobierno y en la forma como están quedando. Acá hay una lógica de toda naturaleza en lo que se está fundamentando. Y yo pido, Presidenta, que despachemos el artículo 1 en letra A y B y lo vote por separado, porque de verdad yo he llegado a la convicción que con la indicación que ahora plantea de ir sobre el artículo 146 o 143, no me acuerdo cuál de los dos es, queda muy bien solucionado cualquier riesgo o preocupación que hubiera, Presidente. Hagamos eso y avancemos, porque si no, si dejamos para mañana, Presidente. No, sí, queremos avanzar un poquito, por lo menos. Mire, ¿les parece? Porque como está esta propuesta que hace el subsecretario, yo creo que es una buena idea. Podríamos votar entonces el artículo primero, letra A, y así podemos despachar esa parte, que es donde tenemos además acuerdo, y en el fondo tenemos que presentar una indicación nueva para poder hacernos cargo de la propuesta que hace el subsecretario, ¿cierto? ¿Subsecretario? ¿Subsecretario? ¿Sí? Presidenta, sí, no, yo planteo que por acuerdo de la comisión, tal como incorporamos este texto, se puede incorporar la otra propuesta y así zanjamos el punto primero, el artículo primero y queda para la próxima sesión el artículo segundo, Presidenta. Yo creo que para poder avanzar, porque yo creo que todos tenemos disposición a sacar esto. Esa es la disposición. Ya, entonces votemos el artículo primero en el sentido de la letra A, que ya está explícita acá,
y la letra B en términos de la propuesta hecha por el subsecretario, pero habría que simplemente después ingresarla. O sea, no es letra B, sino que es otro artículo, ¿cierto? El que se está modificando. Pedro. A ver, sí. Letra B, que haría entonces, agrégase un inciso final al artículo 146. Exacto. Fernando. Sí, dice que sí con su dedo. El siguiente tenor. Sí, correcto. Asimismo, le serán aplicables todas las normas del presente código, en tanto no sean incompatibles, contradictorias con las normas de este capítulo. Correcto. Exactamente. Eso reemplaza la letra B. Reemplazaría la letra B. Eso reemplaza la letra B, que es un nuevo inciso final del artículo 146, como usted muy bien señaló, don Pedro. ¿Lo puedes escribir, Germán? Yo te lo... o te lo envío yo, no sé. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 146. Lo escribí en íntegro. Acabas de leer. ¿Puedes sacarte eso, pantalla? Agréguese el siguiente inciso final al artículo 146. Bórralo. Sí. Ya, diría asimismo, coma, le serán aplicables todas las normas del presente código, coma, en tanto no sean incompatibles o contradictorias con las normas de este capítulo. Así quedaría. Sí, les serán aplicables. Les, exactamente. Les, falta una S en el, asimismo, les serán aplicables. Ahí, eso. Ahí queda bien. Cierra con punto final. Ese sería el texto, presidente, que estaría en votación. Perfecto. En votación entonces. Señor Barros. Señor Barros. Señor ahí sí. A favor, señor secretario. Muy bien, don Ramón. Señora Orsini. A favor, secretario. Señor Durán. A favor, señor. Señor Eguiguren. Está apagando las velas. A favor, señor secretario. Señor Jiménez. Señor Jiménez. Don Tucapel. Señor Labra. Señor Labra. A favor. Sí, a favor. Señor Melero. A favor, a favor. Señor Ramírez. A favor, secretario. Muy bien, lo veo. Señor Saavedra. A favor, secretario. Lo veo. Señor Sauerbaum. Don Frank. Yo quiero. A favor. Señora Sepúlveda. A favor, presidenta. Señor Silver. Señor Silver no está. Presidenta. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo primero, presidenta. Perfecto. Bueno, estamos en la hora, pero la idea es que podamos luego continuar con el trámite también de este proyecto de ley. Para mañana, Pedro, al final confirmaron desde la Superintendencia de Pensiones. Entiendo que todavía no han confirmado, presidenta. Hasta lo menos hasta las 3 de la tarde no han confirmado. Bueno, entonces ahí vamos a tener que ver para los proyestos del día de mañana cómo vamos a seguir con este. Podemos continuar con este y así lo podemos despachar, sería bueno. ¿No están de acuerdo? Perfecto. Ya, hagámoslo así. ¿Muy tentable entonces, presidenta? Sí, después pero... después el de invalidez. Sí, veamos los dos. Veamos los dos. Ese está en tabla de fácil despacho. Sí, pero el de invalidez, el de invalidez con su venia, presidenta, habíamos creo que dado que lo íbamos a hacer el martes subsiguiente porque se iba a entregar un informe. Eso se dijo en la última sesión. Lo dijo el diputado Barro. Lo dijo, porque había invitado hace nadie, Patricio. Sí, Francisco Undurraga pidió que se pidiera de este martes al 8, si mal no recuerdo. Ah, ya.
Pero habíamos tenido invitados o no. Pero bueno, ahí lo arreglamos. Vamos a arreglar este tema. Listo, yo entiendo. Ya, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos mañana. Luego.